ese Dios maravilloso que nos concede no solamente un día más de vida, sino que nos concede el ver cómo Él obra en nuestras vidas, cómo nos rodea de facilitadores de los propósitos de Él, y de igual manera cómo nos da las fuerzas que muchas veces nos faltan para continuar en esa carrera, el cual Él ha determinado a través de la obra que hizo Cristo. Amén. Amén. Amados, les invito a abrir la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10. Capítulo 10 de Eclesiastés. Y vamos a estar disertando en los versículos 18 y 19 del capítulo 10 de Eclesiastés. Y el título es Mantener lo ya conseguido. Mantener lo ya conseguido. Mantener lo ya conseguido. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18 y 19. Y cuando ya la haya encontrado, decimos amén. Amén. Y vamos a leer todos a una sola voz estos dos versículos del capítulo 10 de Eclesiastés. Amén. Amén. Dice así: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Amén. Amén. Mis amados, el libro de Eclesiastés hace parte de los libros poéticos, con Job, Salmos, Cantares, en fin. Eclesiastés se considera la autoría de Salomón, el predicador, como él se va a dar a conocer. Pero también el libro de Eclesiastés evidencia ese arrepentimiento de este tercer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo, que era conforme al corazón de Dios, David. Y luego su hijo Salomón, el cual pide sabiduría a Dios, y Dios le concede la sabiduría para gobernar, para dirigir a ese gran pueblo que es el pueblo de Israel. Y él escribe este libro de Eclesiastés, y encontramos en estos pasajes, mis amados hermanos, sobre dos advertencias y tres recomendaciones. Dos advertencias y tres recomendaciones. Entendiendo como advertencia aquella llamada de atención en la cual el escritor, dirigido por el Espíritu Santo, le hace al lector y al oyente sobre consecuencias destructivas para su vida. Ahora bien, y tres recomendaciones. De igual manera debemos ubicarnos en lo referente a este libro poético de Eclesiastés, en la cual reiteradamente el escritor va a decir lo que sucede debajo del sol. Y aquí Eclesiastés nos habla cómo es la vida debajo del sol, aquí en la tierra. Cómo es el andar del hombre aquí en la tierra. Y frente a eso encontramos la pereza. Y dice en el versículo 18, en la primera parte, sobre esa advertencia, dice: por la pereza se cae el techo, la techumbre, el techo, por la pereza. ¿Sí? Ahora, escuche bien. Si bien en Proverbios también Salomón y otros hablan sobre la pereza, por lo general esta se relaciona con no iniciar algo, ¿sí? Ser negligente en emprender algo. Pero mis amados, en este aparte, en la cual nos habla
sobre lo siguiente. Y nos habla en este caso de mantener lo que ya se ha conseguido. Y por tanto el peligro de no mantener lo que se ha logrado, ¿sí? Por pereza. No mantener lo que ya se ha conseguido. Aquí nos habla, es decir, que lo que en algún momento se construyó, esa casa se construyó, el techo, ¿sí? Por falta de mantenimiento, ¿qué puede pasar? Se cae. Mire que aquí no nos habla que se construyó mal el techo, no. Nos habla que por la pereza, por la negligencia de no hacerle mantenimiento, y más ahora que ha estado lloviendo, ¿no? Siempre nos damos cuenta de que algo está sucediendo, que las tejas, las láminas se han corrido por el viento, en fin, y la lluvia empieza a mostrar, ¿sí?, que hay que hacer mantenimiento. Y la advertencia es esa: ten cuidado con lo que ya has logrado en tu vida como hijo e hija de Dios. Amén. Ten cuidado, iglesia, con lo que ya has alcanzado. Sí, porque no valoramos, no cuidamos. Sí, valorar, estimar, cuidar, sí, multiplicar lo que el Señor nos ha permitido conseguir. Y encontramos, hermanos, de que frente a eso que ya se construyó, se puede venir abajo por falta de mantenimiento. Amén. ¿Sí? Es como el que se casa y listo, ya me casé y usted ya es mi mujer. No, hay que cultivar esa relación. En la vida nuestra como hijos de Dios tenemos que cultivar a través de la oración, la meditación de la palabra. No es que ya yo oré en la mañana, listo. No, tenemos que orar en todo momento, tener la disposición. 24, señora. Y también puede ser que por la pereza espiritual, ¿cierto? Así es. Así como el Señor nos ordena que debemos reunirnos para alabarlo, para glorificarle, y nosotros por pereza, o muchas veces ni siquiera en los hogares se toma la palabra para meditar en el día, y pasan los días y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? También se va desentechando, porque se la vida espiritual se va cayendo. Así es. Se va debilitando y se puede caer. Encontramos, hermanos, que personas que no eran perezosas, ¿sí?, que eran diligentes, comprometidas, ¿sí?, que van a desarrollar la pereza. Sí. Que no eran perezosas, pero van a llevar a desarrollar la pereza. Ahora, ¿cómo se llega una persona que no es perezosa a desarrollar la pereza? Por el confort, por el conformismo. No, ya estamos bien, así estamos bien. No, esta casa desde que la construyeron, esta casa está bien construida. Hay que hacerle mantenimiento. Hay que observar cómo están las vigas, la pintura, cómo están las ventanas, cómo está el techo, cómo está la parte eléctrica. Cuidar. ¿Cómo está la vida de tus hijos? ¿Cómo está la vida de las personas que Dios te ha confiado? Encontramos que eso nos lleva, y el conformismo, es decir, no, así estamos bien, yo estoy delicioso. Una de las cosas que yo admiro acá de Fusagasugá es la vida muy reposada también, y eso no es malo, pero lo malo es cuando se cae en una situación de conformismo. Y pastor, cuando Dios da hartas bendiciones y se entra en eso de que no necesito nada, yo tengo todo, ya estoy bien, ya no tengo, con mi religión, con mi vida espiritual, y económicamente o algo. Así es. Y cuando empiezan de donde se saca y no se echa, de acabar se tiene. Así entonces
se quedan ahí y cuando acuerdan es que vean para abajo. Así es, o viene una adversidad de esas bien tremenda y evidencia la falta de mantenimiento, Sí. la falta de cuidado. Encontramos también, mis amados hermanos, que con el tiempo tenemos que tener mucho cuidado en descuidar nuestra vida espiritual, pero también las personas que Dios nos ha confiado, los recursos que Dios nos ha confiado, como decía mi hermana. La pereza se mezcla con el conformismo. Estamos bien, yo no necesito que me prediquen de ese evangelio, tengo mi religión, de domingo a domingo voy allá y recibo la bendición y termino. Pero la vida espiritual realmente no ha crecido porque no es una relación con una religión, es con Dios. Amén. Es con Dios. Mis amados, encontramos también una segunda en la cual hace advertencia. Por la flojera de las manos se llueve ¿qué? La casa. La casa. Se llueve la casa. Es decir, escuche, todo empieza con algunas ¿qué? Gotas. Con algunas gotas. Y uno mira las goticas y dice, no hay problema. Eso empieza, ¿sí? Por algunas gotas. Pero después se agrava la situación. De gotica en gotica se llena un vaso, pero también los mares, los ríos, pero también el techo empieza a mostrar la gotera, de gotica a gotica. Dime, mi hermano. Hay personas que empiezan, les cae una gotera y colocan una vasijita y cada vez que ocurre una lluvia fuerte ponen una vasijita y cuando se acuerdan, vean, no revisaron y cuando acuerdan el daño es grande. Es correcto, se va empeorando. Claro. Porque la gotera es continua. Sí. La gota es continua y encontramos sobre esto que estas gotas son fisuras, son como grietas muy difíciles de identificar. ¿Sí? Cuando hay, en la cual hay fuga de agua, ¿sí? Los que saben de eso empiezan a secar primeramente y empiezan a observar. Y empieza esa agua a filtrarse. Es por acá. ¿Sí? Y como decía mi hermana, y a veces somos inmediatistas por la pereza de las manos, ¿no? Colocar, sí, puede ser porque de pronto empezó a llover a la madrugada, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para cambiar eso en la madrugada? Pero no, busquemos enseguida restaurar, arreglar eso, porque se va a incrementar los daños. Sí. ¿Sí? Los daños. Y lo vemos de la siguiente manera en la relación familiar. Una gotera me levantó la voz mi esposa, o mi esposo me levantó la voz. Hay uno enseguida, amor, no tienes que gritar para hablarme, no tienes que levantarme la voz. ¿Sí? Cuando nuestros hijos o nuestras hijas se ponen inquietos, ¿no? Llamarles la atención, no zarandearlos así porque en algún momento dado podemos violentarlos de manera en la cual vamos a hacerle más daño que corregirlos. Y vemos de esa manera en la cual se dan esas gotas. Ahora, también encontramos, mis amados hermanos, cuando dejamos de hacer un presupuesto económico. ¿Cuánto me gasto en comida? ¿Cuánto me gasto en transporte? ¿Sí? Un balance, los servicios, y dejo de hacerlo y empiezo a gastar más de lo que tengo. Empieza esa gotera a entrar ahí, a filtrarse. ¿Y qué nos dice sobre eso? Nos dice, por la flojera de las manos se llueve la casa y empieza a entrar, a penetrar. Ahora cuando él dice, y se llega a la casa, quiere decir que empieza a invadir. Allá no se vuelve un problema
externo, no, ya interno, y afecta a la familia. Entonces ya no hay para pagar el colegio de los niños, ya no hay con qué responder con las obligaciones de los servicios, ¿sí? Por no hacer el presupuesto y respetar el presupuesto, ¿sí? Cuando teníamos el buen hábito de ahorrar, ¿sí? Y ya no ahorramos, ¿sí? Ya no ahorramos, sino que gastamos más de lo que debemos hacer. Y se vuelve esa gotera que va a inundar nuestras vidas, nuestras casas, y va a afectar nuestra economía, en este caso. Hermanos, el ser negligente en el trabajo, ¿sí? El trabajo. ¿Cuántas personas cuando firman el contrato, esos contentos son los primeros en llegar? Y va pasando los años y empiezan a bajar, a mermar. Ya no son los que llegan de primeras, sino que ya llegan de últimas y tienen siempre una excusa para no cumplir, sino incumplir. O los que tienen un negocio, ¿no? Empiezan a irrespetar a la clientela, no respondiendo, ¿sí? Con los pedidos, ¿sí? Que espere. No, tenemos que ser eficientes, porque si no se nos va a meter esa gotera en el negocio, en el trabajo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Muchas gracias por su trabajo. Perdemos el trabajo. A nivel de la empresa perdemos los clientes. El otro que tiene el negocio que está esperando que por cualquier motivo venga para acá, que acá le vamos a ofrecer lo que allá no le estaban ofreciendo. Y perdemos clientela, perdemos clientes. Frente a eso, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque la pereza va a afectar como enemigo nuestra vida espiritual. Como enemigo, va a querer destruir y apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Con ese deseo que nos levantábamos a orar, con ese deseo que nos levantábamos a predicar, a testificar, ya no lo vamos a tener, sino que lo vamos a sentir como, ¿sí? O incluso no lo vamos a querer hacer. Pero, amados hermanos, estamos llamados a ser diligentes, a no dejar de que lo que ya el Señor nos ha dado, dones, ministerios, trabajos, familia, en fin, nosotros no permitamos que por negligencia, por pereza, lo perdamos. Luego encontramos las 3 recomendaciones, mis amados hermanos. Y en este versículo 19 nos habla de 3 temas. Primeramente habla de banquete, habla de comida. Segundo, habla de vino y dinero. 3 recomendaciones sobre comida, vino y dinero. Y placer. Sí, el placer. Encontramos que este escritor en estos 3 momentos nos habla que son formas de disfrutar la vida. ¿Quién no disfruta de un banquete? ¿Sí? Aquí dice el versículo 19, por el placer se hace el banquete, la comida. Qué hermoso cuando hay alimento, y qué hermoso cuando también podemos comer ese alimento y no por ciertas circunstancias ya no podemos comer. Hay personas que ya no pueden comer lo que comían anteriormente, ¿no? Por el colesterol, tenemos que cuidarnos, cuidando del chicharro. El placer de comer, ¿sí? Nos habla sobre ello y nos hace recomendaciones sobre ese disfrute. En el caso del banquete, de la comida, un placer, el comer. Habla del vino, que la Biblia nos habla
que alegra, dice alegra. Dice aquí, el vino alegra a los vivos. Cuando dice alegra, quiere decir que ameniza un momento. Jesús estuvo en las bodas y no dice que se embriagaron y se descompusieron. Y tampoco quiere decir en el sentido de volverse adicto. Ahora hay que tener cuidado porque el mismo también dice, no mires el vino cuando enrojece. Sí, porque como serviente, como víbora morderá. No debe convertirse en algo en la cual usted dependa del vino para estar feliz, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Y hay personas que si no hay comida se ponen de mal genio, sí, porque es un placer, es un disfrute. El vino, hay gente que si no bebe en una fiesta, no hay bebidas alcohólicas, entonces no hay alegría en ninguna manera, ¿sí? Pero dice de que aquí debajo de la tierra, acuérdese, debajo del sol, aquí para el hombre, el vino es alegra. Sí, así es, dice Proverbios. Y encontramos también que también es medicinal. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes agua, sino un poco de vino. Por constantes problemas estomacales. Y luego nos dice la tercera, ¿no? La tercera, primeramente, comida, banquete, vino y luego el dinero. El dinero. ¿Y qué dice del dinero? Dice, el dinero sirve ¿para qué? Para todo. Ahí cuando habla de sirve, habla de útil. Aquí en la tierra. Dice, el dinero es útil en la tierra porque responde a todo, pero a todo aquí en la tierra, ¿sí? Para usted transportarse, para usted tener un inmueble propio con su escritura, para poder vestir, comprar su ropa, ¿sí? Comprar medicamentos, pagar los recibos, pagar una nómina de los trabajadores, ¿sí? Pagar el colegio del niño, de la niña, ¿sí? Pagar la pensión, en fin, para hacer una negociación. E incluso para traer un bienestar, ¿no? Un bienestar a los demás. El dinero responde, es útil. Pero amados hermanos, estas tres cosas no son suficientes. No es el todo. No son suficientes para proporcionar felicidad, gozo al ser humano. No son suficientes. Traen cierta satisfacción temporal. Acuérdense, debajo del sol, aquí en la tierra. No proporcionan felicidad duradera en la vida. No proporcionan en la vida. ¿Sí? Y de igual manera, encontramos que nuestra vida es pasajera. Nuestra vida es temporal. Igualmente que la comida que hoy te comiste no te va a satisfacer ni llenar para mañana. Necesitas nuevamente nutrirte. Comer otra vez. ¿Sí? Lo que comiste hoy, por mucho que te llenes el estómago con el pecado de la bulimia, ¿no? Ser goloso, y eso tarde o temprano, ¿sí? Ya no lo vas a tener y vas a tener que alimentarte otra vez. Igualmente, ¿no? En lo referente al vino, por eso las personas terminan siendo adictas al trago, esclavas del vino, ¿sí? Porque plenamente no te van a satisfacer, no te van a llenar. Y el dinero igualmente, ¿no? ¿Sí? En la eternidad no necesitaremos el dinero. Y más aún, el dinero no te va a ayudar para la salvación. La salvación es dada por el precio de la obra que hizo Cristo. Esa obra en la cual por gracia somos salvos. Entonces, mis amados, encontramos estas advertencias de no dar lugar a la pereza
para que lo que ya hemos alcanzado no lo perdamos, pero también para no dar lugar a fisuras, grietas, goteras, de las cuales más adelante nos lleven a malestares en nuestra vida espiritual. Pero también las recomendaciones que, si bien podemos disfrutar de la comida, sabemos de que esta no me va a satisfacer para siempre. Por eso Pablo decía que la comida, la vida eterna no consistía en las viandas en la comida. Y el vino tampoco va a satisfacer nuestra vida. Y el dinero es útil, pero solamente aquí en la tierra. Sepámoslo administrar e invertir, y no adorar, sino aquel que nos da las fuerzas para trabajar y adquirirlo y saber administrar. A Él sí debemos adorar, a Dios, no al dinero. Amén. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das las fuerzas para trabajar, nos das fuerza para adquirir recursos. Gracias por el alimento que hoy pudimos degustar, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú, Señor, nos das las cosas para que las disfrutemos. Pero no nos podemos quedar con las añadiduras. Debemos ir al que provee las añadiduras, a ti, Señor. Danos sabiduría y danos la fuerza y la diligencia para continuar en lo que tú nos has dado, perseverar, cuidar, valorar. Por tu nombre, oh Cristo, te lo pedimos, en gloria y honor tuyo. Guarda a mis hermanos en sus trabajos, que sea usted dando trabajo, fuentes de trabajo en la cual hagamos las cosas para ti. Y de igual manera los hermanos que tienen los negocios, bendíceles, Señor, en sus lugares, Señor, de ese negocio, esa vivienda que está abriendo, ese apartamento. Suministra, Padre Santo, los medios para que estos inquilinos respondan. Guarda, Señor Dios, los recursos que tú les has dado y ellos sepan administrarlos, darles el mantenimiento y dar gracias a Dios por ellos. Por esa familia que nos has dado, te lo rogamos en tu nombre, oh Cristo. Amén. Amén y amén.